He cruzado selvas imposibles, pantanos hediondos y montañas cubiertas por niebla perpetua. He visto ruinas tan antiguas que hacen palidecer a las pirámides de las tierras del norte y he sentido el peso de ojos invisibles observando cada uno de mis pasos. Lustria no es un continente, sino un monstruo viviente y en sus entrañas palpitan criaturas que ningún hombre cuerdo debería contemplar. Dicen los marineros que todo lo que nace bajo su sol ardiente está hecho para devorar o para sobrevivir a ser devorado. Nada es pequeño y nada es dócil. Hasta los insectos portan colores que anuncian veneno y los árboles parecen dispuestos a cerrar su follaje sobre los incautos. Pero nada, absolutamente nada, puede compararse con los hijos reptilianos que custodian estas tierras. Los engendros que los eruditos llaman con un temblor en la voz los hombres lagarto. Se habla de ellos como guerreros de piedra y sangre, guardianes de templos olvidados, siervos de dioses insondables que llegaron desde las estrellas. Los he visto luchar, cazar y morir. He observado a las bestias que crían, a los monstruos que montan y a las criaturas que acechan en torno a sus ciudades como sombras vivientes. Cada encuentro fue un recordatorio brutal de lo poco que vale la carne y los huesos de los mortales en esta jungla. Este bestiario no es un catálogo frío, ni pretende serlo. Es un testamento de lo que mis ojos contemplaron y de lo que mis manos apenas lograron registrar antes de huir o esconderme. Es, en suma, el relato de un cronista que aún tiembla al poner en palabras lo que ha visto. Quien lea sabrá que no exagero. En Lustria hasta las piedras tienen memoria y las bestias nunca olvidan. El rugido del carnosaurio rompe el aire de la jungla como un presagio de muerte. Es un bramido que hace callar a aves y bestias, que sacude la maleza y provoca escalofríos incluso en los gigantes de la selva. Allí donde su eco resuena, no hay duda, el cazador ancestral está al acecho. De entre las criaturas que pueblan las junglas, ninguna iguala al carnosaurio en ferocidad. Son colosales reptiles depredadores que en su madurez alcanzan los 9 metros de altura, con poderosas patas traseras, colas musculosas que equilibran su carga y brazos armados con garras afiladas. Está construido para cazar, desgarrar y dominar. Al percibir el olor de la presa o el más leve movimiento, se lanza en largas zancadas con una velocidad aterradora para su tamaño, atrapando a su víctima y sometiéndola con sus mandíbulas. Sus fauces, pobladas de dientes como dagas, son su arma definitiva. Con un solo bocado puede engullir a un hombre entero, desgarrar criaturas gigantescas o partirlas en dos con la fuerza de su cuello serpentino. La piel gruesa, las escamas duras, los huesos, el veneno o incluso el metal no suponen obstáculo alguno. Los dientes del carnosaurio los atraviesan sin esfuerzo. Una vez probado el sabor de la sangre, su furia se desata, lanzándose en un frenesí que puede arrasar manadas enteras sin detenerse. Entre los grandes colosos de Lustria, solo los estegadones rivalizan con su fuerza bruta. Los enfrentamientos entre ambas bestias son cataclismos de la jungla. Árboles derribados, suelo destrozado y un rugido triunfal que suele pertenecer al carnosaurio, aunque raras veces sale indemne de tales choques. Aún así la regla es clara. Allí donde lucha un carnosaurio, todo a su alrededor tiembla. Bestias solitarias por naturaleza, en ocasiones se les ha visto reunidos bajo un macho dominante cuando una amenaza externa los desafía. En cualquier otro caso, recorren las espesuras como señores absolutos, acechando principalmente a rebaños de herbívoros gigantes, aunque nada escapa a su hambre. Los hombres lagarto codician con fervor los huevos de carnosaurio. Eslizones cazadores arriesgan sus vidas en expediciones mortales, pues la madre se torna en una furia incontenible al detectar al intruso. Muchos perecen aplastados o devorados, pero los huevos rescatados son tesoros de incalculable valor. En las ciudades templo los huevos son custodiados con esmero hasta que eclosionan. Aún jóvenes, los carnosaurios son ya monstruos violentos. Incluso recién nacidos pueden despedazar un eslizón con facilidad. El adiestramiento es arduo y letal, pero cuando un saurio vieja estirpe logra someter a una de estas bestias, el resultado es devastador. Un general montado en un carnosaurio no es solo un guerrero, es un cataclismo viviente capaz de quebrar ejércitos con un solo avance. Sin embargo, el control siempre es precario, pues cuando la sangre toca su fauce, la bestia se abandona a su naturaleza asesina y solo tras el festín puede volver a ser contenida. Aunque su hábitat natural sean las junglas de Lustria, los carnosaurios se han avistado en otros rincones del mundo. Algunos han seguido a sus presas hasta las dunas de Arabia o las colinas de las tierras yermas. Huevos robados por exploradores y aventureros han propagado su estirpe incluso hasta el viejo mundo, donde su rugido ha resonado como un eco del pasado. Existen rumores de carnosaurios encontrados en los hielos eternos de Norska y Nagaroth, atrapados desde eras previas a la obra de los Slan. El carnosaurio no es solo una bestia, es la encarnación misma de la furia primitiva. Un recordatorio viviente de que en Lustria la ley suprema sigue siendo la del depredador.
Las salamandras, criaturas anfibias y depredadoras, representan una de las amenazas más temibles de las tierras bajas, pues combinan la astucia del cazador silencioso con un arma devastadora, su aliento ígneo. De cuerpos alargados, finos pero poderosos, las salamandras poseen 4 patas musculosas, garras afiladas y una cola larga y robusta que les permite desplazarse con agilidad tanto en tierra como en agua. Su apetito es insaciable y la fuerza les permite abatir presas varias veces mayores que ellas. Su método de caza consiste en deslizarse con rapidez bajo el bosque o permanecer ocultas bajo el agua hasta que la presa se encuentre al alcance. Entonces liberan su arma más temida, un esputo de líquido flamígero y corrosivo que envuelve al enemigo con fuego y ácido al mismo tiempo. En el interior de la bestia existe un órgano especializado en generar este veneno cáustico. Los compuestos químicos que lo forman son tan inestables que prenden en contacto con el aire, adhiriéndose a las víctimas y devorándolas con fuego abrasador mientras los procesos digestivos comienzan de inmediato. La sustancia no solo quema la carne, sino también el metal, obligando a los soldados a despojarse de sus armaduras mientras arden vivos. Se cree que el collar de pliegues cutáneos y la piel endurecida de su lomo actúan como un sistema natural de refrigeración, evitando que el calor interno consuma a la propia criatura. Pese a su agresividad indomable, los hombres lagarto han aprendido a capturarlas y utilizarlas en la guerra. Esta tarea recae en los batidores eslizones, quienes con lanzas de puntas afiladas las empujan y enfurecen hasta que sus cuerpos entran en cólera y escupen llamas. Tomar una salamandra es un acto temerario. Innumerables eslizones han perecido abrazados o mutilados al intentar guiar a esta criatura salvaje. Aún así, los más hábiles logran conducirlas al campo de batalla, donde su furia se convierte en un arma de los ancestrales. En combate, las salamandras suelen desplegarse en los flancos de los ejércitos, azuzadas por los eslizones hasta colocarlas en posiciones idóneas para vomitar su fuego corrosivo. Una vez el veneno enciende sus llamas, las bestias contemplan la carnicería con sus fauces y garras. Con frecuencia, los batidores deben emplear toda su destreza para impedir que las salamandras se lancen de inmediato en línea recta hacia el enemigo, pues su ansia de destrucción apenas necesita estímulo. Particularmente temidas son sus ataques contra fortificaciones. Las salamandras son capaces de incendiar empalizadas de madera y abrazar a los defensores ocultos tras los muros o troneras, pues el líquido corrosivo penetra por rendijas y huecos para incinerar todo cuanto encuentra. Así fueron arrasadas colonias norse en los litorales de Lustria, y de ese mismo modo ardieron los defensores del Arca Negra Marea Oscura, abrazados dentro de sus murallas metálicas. La salamandra no es solo un cazador formidable, es la encarnación del fuego desatado en medio de la jungla húmeda. Una paradoja viviente que recuerda a todos que en Lustria incluso el agua esconde llamas. Los terradones, colosales reptiles alados, son depredadores formidables, señores del aire que proyectan una sombra ominosa sobre la jungla al desplegar sus inmensas alas coriáceas. Allí donde planean, todo lo que camina, corre o se arrastra sabe que puede convertirse en presa. Los terradones poseen picos dentados como sierras, garras poderosas y una envergadura que les permite alcanzar grandes velocidades sin esfuerzo. Pese a su tamaño, son ágiles en extremo. Vuelan con maestría a través de las marañas o ramas, lianas y troncos de la selva, ajustando su vuelo en fracciones de segundos. Son planeadores natos, capaces de surcar los cielos durante días, dejándose llevar por corrientes de aire cálido que ascienden desde la jungla. Sin embargo, al divisar el más mínimo movimiento en el suelo, se abalanzan en picada con la velocidad de una saeta, atrapando a su víctima con una precisión letal. Sus nidos se hallan en riscos inaccesibles o en las copas más elevadas de los árboles, a cientos de metros de altura. Desde allí, sus ojos penetran sin dificultad en la penumbra selvática, detectando presas humanas o animales mucho antes de que estos perciban el peligro. Nada escapa a su hambre. Aves de las copas, bestias terrestres, viajeros incautos, todos pueden ser capturados y transportados hasta algún despeñadero, donde la bestia devora su botín. En libertad, los terradones exhiben una astucia sorprendente. Lanzan rocas contra los huevos de reptiles gigantes o tortugas colosales para quebrarlos, o bien los arrebatan con sus garras y los sueltan desde lo alto hasta romper su dura coraza. Más inteligentes y dóciles que los gélidos, los terradones pueden ser entrenados por los elizones y son capturados en la infancia. El vínculo entre jinete y montura se forja en los nidos. Tarea ardua y peligrosa por la altura de sus guaridas, los jinetes de terradón son muy codiciados como exploradores y mensajeros, capaces de llevar advertencias a los slans sobre incursiones o invasiones lejanas. En Ixa, centenares de estos reptiles se mantienen en la pirámide templo, siempre dispuestos a volar con cargas urgentes. En el campo de batalla, los jinetes de terradón despliegan un potencial devastador. Desde lo alto detectan posiciones enemigas y se lanzan en ataques relámpago,
Jabalinas envenenadas, piedras colosales y boleadoras ígneas caen sobre las filas adversarias, seguidas por el estrépito de sus picos y garras. Su grito desgarrador hiela la sangre de los soldados más valientes, preludio de la muerte desde el cielo. Los más experimentados entre estos jinetes son llamados líderes de los cielos, expertos en hostigar unidades enteras, desgastarlas con ataques rápidos y acabar con ellas con precisión quirúrgica. Los terradones más fuertes y corpulentos se emplean en acciones de aniquilación. Se precipitan en picada, atrapan a sus enemigos con las garras y los elevan hasta alturas imposibles, soltándolos después para que se estrellen contra la tierra. Los eslizones, conocedores de esta capacidad, han perfeccionado el arte de convertir a los terradones en bombarderos naturales. Transportan proyectiles, grandes rocas, esferas de mampostería inscritas con glifos de devastación, y los sueltan al unísono, desatando avalanchas de destrucción sobre el enemigo. Entre sus armas más temidas se cuentan las boleadoras ígneas, fabricadas por los eslizones con sanguijuelas ígneas, parásitos de los pantanos que secretan una baba volátil que arde al contacto con el aire. Estas mortales armas son lanzadas desde los terradones para incendiar las filas enemigas. Girados con fuerza desde lo alto, caen sobre la presa envuelta en llamas, transformando el campo de batalla en una hoguera viviente. Ver descender a un escuadrón de terradones desde el cielo es presenciar la furia alada de Lustria. Una lluvia de muerte, fuego y piedra que recuerda a todos que la jungla no solo devora desde las sombras, sino también desde lo alto de sus cielos eternos. De entre todas las pesadillas reptilianas que acechan en las selvas de Lustria, pocas inspiran tanto pavor como los terrorsaurios. Son un eco viviente de tiempos primordiales cuando criaturas colosales combatían contra los ancestros de los dragones por la supremacía del mundo. El avance de un terrorsaurio se anuncia con el crujido ensordecedor de ramas y árboles quebrados por las enormes placas óseas que recorren su espalda. Siempre hambrientos, cazan con una ferocidad desmedida, capaces de partir en dos la columna de un estegadón, con un único chasquido de sus fauces, para luego despedazarlo hasta cubrir la jungla de sangre y vísceras. Son monstruos aún mayores que los carnosaurios, aunque mucho más escasos. Para los hombres lagarto, los terrorsaurios son criaturas sagradas. Su furia es tan descomunal que ni siquiera los magos Slan podrían contenerlo sin la ayuda de poderosas armaduras ceremoniales imbuidas de magia ancestral. Únicamente estas reliquias, cargadas de hechicería inscrita en oro y profecías, logran apaciguar su mente salvaje y atar su poder al servicio de los ancestrales. El rugido de un terrorsaurio resuena como un trueno a través de la jungla, llegando incluso a escucharse en las lejanas plazas de las ciudades templo. Los hombres lagartos lo veneran como un canto sagrado. En lo alto de los templos montañosos, algunos de estos titanes son custodiados como símbolos vivientes de los ancestrales. Allí habitan en cámaras vastas como palacios, bajo los cuales se acumulan restos macabros, huesos triturados y sangre de sacrificios ofrecidos por los chamanes eslizones en honor a los dioses perdidos. Montados con armaduras doradas, estos gigantes llevan consigo las reliquias más preciadas de la era antigua. Artefactos que otorgan protección sobrenatural y que en el fragor de la batalla los convierten en bestias indestructibles, avanzando envueltos en llamas y con la piel tan dura como la roca. Cuando los vientos de la magia soplan con fuerza y una tormenta de magia se avecina, los Slan entonan cánticos rituales que atan la voluntad de los terrorsaurios a su causa. En esos momentos, los enemigos de los hombres lagarto contemplan el horror de una criatura imparable. Mandíbulas desgarrando escuadrones enteros, colmillos y garras bañadas en sangre, mientras la divina bendición de los ancestrales convierte a estos titanes en armas vivientes de destrucción. Un sisio ominoso anuncia la llegada de una presencia viscosa, un espectro reptiliano de las cavernas, las bestias que los hombres lagarto conocen como muerte pálida, aunque en los antiguos cánticos se las nombra como troglodones. Son cazadores solitarios, moradores de húmedas grutas en las profundidades de Lustria, de donde solo emergen cuando el hambre los obliga a acechar presas. La penumbra les ha robado la vista, pero no la letalidad. Con un olfato agudo, un oído sensible y los largos bigotes que vibran con el más leve movimiento, el troglodón detecta lo que los otros no perciben ni en la claridad del día. Su lengua bífida prueba el aire y en cuanto identifica a la víctima se abalanza con violencia súbita, desgarrando huesos y carne con sus mandíbulas repletas de dientes huecos que vierten un veneno paralizante. Las presas se desploman indefensas antes de ser devoradas. Se dice que estas criaturas también son capaces de escupir bilis tóxica, un líquido corrosivo que emite un silbido burbujeante mientras devora la carne de sus enemigos, marcando su ubicación en la oscuridad. Según los chamanes eslizones, los troglodones son criaturas marcadas por la voluntad de los ancestrales, tal vez por el dios serpiente o por ambos a la vez. Son fieras indomables, atacando a cualquiera que ose acercarse, salvo en un caso excepcional, el del oráculo eslizón. Entre millares de desoves nace un solo eslizón con cola doble,
signo sagrado que lo vincula de inmediato a un troglodón. La muerte pálida feroz en misericordia, con todo lo vivo, se somete dócilmente a su elegido, dejando que el oráculo lo engalane con gemas y metales preciosos como señal de su condición divina. Así la bestia se convierte en montura de guardián, y jamás abandonará al diminuto profeta que la conduce. A lomos de un troglodón, el oráculo viaja por las selvas y los templos olvidados, persiguiendo artefactos de los días antiguos o rastreando las grietas de la red geomántica. Los magos sacerdotes Slan han aprendido a mirar a través de los ojos de estos oráculos y a lanzar sus conjuros mediante ellos, como si el vínculo sagrado tendiera un puente entre la voluntad de los ancestrales y el campo de batalla. Por eso, cuando el troglodón deja escapar su rugido cavernoso, los hombres lagartos se congregan en torno a él. Su eco siniestro se interpreta como una señal, la llamada a la furia, la prueba de que los ancestrales aún vigilan y de que incluso en las sombras de Lustria hay criaturas que sirven a sus designios. Las hostiles junglas de Lustria son el hogar de criaturas fantásticas y mortíferas, pero entre todas ellas pocas son tan temidas y veneradas como el estegadón. Esta colosal bestia de sangre fría camina con un paso lento y atronador que hace temblar la tierra bajo sus pies. Los hombres lagarto lo consideran un ser sagrado, un vestigio viviente de la era de los ancestrales, pues los estegadones ya habitaban las junglas primordiales mucho antes de que los primeros templos se alzaran hacia los cielos. Su cabeza, coronada por una cresta ósea y armada con colosales cuernos, recuerda un ariete natural forjado por los dioses. Sus escamas espinosas, endurecidas como la piedra, hacen que pocos depredadores se atrevan a desafiarlo. Entre todas las criaturas que moran en Lustria, solo el lagarto rugiente es capaz de apartar a un estegadón de su camino, y aún así, cuando defiende su territorio se halla en época de celo, la bestia sagrada puede plantar cara incluso a un carnosaurio. El estegadón es una fuerza de la naturaleza, con sus patas puede partir rocas, su pesada cola, rematada con pinchos, destruye con violencia cuanto alcanza. Para resistir el calor húmedo de la jungla, estas criaturas se sumergen en los pantanos, confiando en que su piel blindada los proteja de cocodrilos voraces y peces. Aunque suelen mostrarse perezosos, su destino no es huir, sino resistir. Cuando son provocados, los estegadones cargan con furia de una avalancha sangrada, arrasando árboles, tropas enteras e incluso monstruos de tamaño semejante. Sagrados y temibles, se alimentan de todo en cuanto encuentran, devorando vegetación o carne con la misma indiferencia. Sus pisadas, tan pesadas que resquebrajan la piedra, marcan el territorio y recuerdan a todos que entrar a sus dominios es exponerse a una muerte brutal. Aún los más grandes depredadores sienten respeto ante la colosal criatura, cuyas escamas hacen inútiles las flechas y lanzas que se estrellan contra ellas como gotas de lluvia. Los hombres lagarto han venerado y aprovechado a los estegadones desde tiempos inmemoriales. No los consideran meras bestias de carga, sino guardianes vivientes del orden de los dioses. Se los emplea para abrir caminos de la selva, arrastrar los bloques con los que se erigen templos y sobre todo como instrumentos de guerra bendecidos. Grandes castillos se colocan sobre sus lomos, desde los cuales los eslizones, los cuidadores a los que las bestias reconocen como parte de sí misma, lanzan lluvia de jabalinas envenenadas. En batalla, el estegadón se convierte en la encarnación de la cólera divina. Bajo su cornuda cabeza, cargando con un poder que disuelve formaciones enteras con una marea de sangre y ruina. Algunos son adornados con máscaras rituales, colmillos sagrados o troncos afilados atados a su cuerpo, transformándolos en armas vivientes. Allí donde marcha, los enemigos de los hombres lagarto conocen el peso de la furia de los ancestrales, pues el estegadón no solo lucha como una bestia, lucha como un avatar sagrado y un emisario de los dioses sobre la tierra. El Bastiodón, un coloso cuadrúpedo al que los elizones llaman con reverencia la mayor fortaleza viviente de los ancestrales. Su cuerpo es un muro de escamas y pellejo endurecido cubierto de placas naturales tan densas como el hierro, capaces de resistir la dentellada de un carnosaurio o de desviar los golpes de criaturas que reducirían a otras bestias en un instante. Allí donde incluso las placas exteriores llegan a quebrarse, otras capas de piel petra y escamas superpuestas continúan ofreciendo protección, como si el propio Bastiodón fuese una muralla que camina. En el fragor de la batalla, este titán avanza lentamente, aplastando con sus patas a los insensatos que se cruzan en su camino. Aunque carece del ímpetu arrollador de un estegadón, compensa con una fuerza implacable. Su pico curvado y afilado puede partir troncos de bola a bola con un solo mordisco, pero la verdadera arma de un Bastiodón se encuentra en su cola, terminada en una enorme protuberancia de hueso blindado. La hace girar como una masa colosal que puede pulverizar piedra, destrozar fortalezas o reducir en sangrientos cráteres a cualquier enemigo demasiado confiado. Incluso los depredadores más feroces de Lustria guardan distancia ante semejante cosa, pues pocos pueden sobrevivir a su impacto. Sin embargo, semejante armadura no está libre de desventajas.
El bastiodón es lento, pesado y torpe, víctima frecuente de los lodazales y arenas movedizas que abundan en la jungla. Allí, atrapado por su propio peso, cae presa de la astucia de los eslizones, quienes aprovechan estas criaturas para capturarlas y someterlas a su voluntad. Con paciencia y ritos de adiestramiento, estas criaturas son convertidas en servidores de las ciudades templo. Cuando la guerra llama, los bastiodones marchan hacia la guerra con fortalezas andantes, portando sobre sus lomos los artefactos más sagrados de los hombres lagarto. Ninguna otra bestia acepta cargar semejantes reliquias, pero el bastiodón lo hace sin dudar. Protegido por su blindaje viviente, estos instrumentos de poder antiguo montados en su espalda se activan en los campos de batalla para castigar a los intrusos que profanan la tierra de los ancestrales. Así, el bastiodón no es solo una bestia, sino el símbolo de resistencia y fe. Un bastión sagrado cuya sola presencia recuerda a los enemigos de Lustria que la jungla jamás será conquistada. Entre los sirvientes más formidables de los ancestrales se encuentran los croxigores, gigantes reptilianos que recuerdan a colosales cocodrilos erguidos. Sus cuerpos son una masa de músculo endurecido, nervios tensos y escamas impenetrables. Sus mandíbulas provistas de dientes como cuchillas pueden destrozar a un hombre en un instante con un movimiento brusco de cabeza. Con el torso encorvado y protegido por crestas óseas, un croxigor erguido alcanza el doble de la altura de un guerrero saurio. Aún así se mueve en inquietante silencio, salvo por el retumbar de sus pasos. Cuando la bestia ruge, reverbera por toda la jungla como un trueno gutural que hiela la sangre. Los croxigores no fueron concebidos para la sutileza ni la reflexión, sino como instrumentos de fuerza bruta. Desde la creación, los ancestrales les destinaron a tareas titánicas, acarrear y colocar los bloques con los que se alzaron los zigurats, y realizar cualquier labor que exigiera una fuerza sobrehumana. Por ello su intelecto quedó reducido, incluso más limitado que el de los saurios. Sin embargo, bajo la dirección de los elizones, a quienes obedecen con docilidad instintiva, los croxigores muestran una diligencia incuestionable. No comprenden los planes, pero son capaces de llevarlos a cabo con una eficacia brutal. En la guerra, estas criaturas se transforman en verdaderos arietes vivientes. Pese a su escaso número, los croxigores son desplegados como tropas de choque, lanzados contra las filas enemigas con un ímpetu devastador. Allí desgarran carne y hueso con garras y mandíbulas o blanden armas tan enormes que un humano apenas podría levantarlas. Forjadas y ornamentadas por los artesanos de las ciudades templo, estas armas son tan grandes como una docena de lizones. Encadenadas a sus muñecas o a su cola para evitar que las olviden, estas herramientas de destrucción convierten en pulpa sangrienta a todo lo que se cruza en su arco de movimiento, capaces incluso de astillar la piedra. Con frecuencia los eslizones combaten a su alrededor, encontrando valor en la presencia de estos gigantes. Mientras ellos hostigan con jabalinas envenenadas y ataques veloces, los croxigores se alzan sobre sus pequeñas figuras, repartiendo golpes que reducen al enemigo a jirones. Esta simbiosis los convierte a ambos en una formación letal. La agilidad y el número de los eslizones, protegidos por la resistencia y fuerza aplastante de los croxigores. Raros en los pozos de desove, los croxigores aparecen en camadas reducidas y son considerados un recurso sagrado. Comparten su origen acuático con los eslizones y se mueven con sorprendente destreza en pantanos y ríos. Tras terminar de trabajar, buscan el frescor de las aguas, sumergiéndose hasta dejar visible solo el lomo o la cresta, como si fueran parte del paisaje. Allí descansan, pero también aguardan, pues no es raro que la próxima criatura desprevenida que se acerque a beber termine entre sus mandíbulas. Así, los croxigores encarnan la fuerza pura de los ancestrales. Guardianes torpes en mente, pero invencibles en cuerpo. Pilares de piedra viviente que sostienen tanto las ciudades templo como las líneas de batalla de los hombres lagarto. Los gélidos son depredadores implacables cuyo instinto de caza roza lo sobrenatural. Son bestias voraces impulsadas por una ansia de sangre tan brutal que ataca a cualquier criatura de sangre caliente que se cruce. Cazan en manadas con una coordinación instintiva que rivaliza con la de los cazadores más experimentados. Al detectar a su presa, algunos individuos se lanzan en embestidas rápidas, hostigándola con mordiscos y zarpazos, mientras el resto flanquea a la víctima por ambos lados. Así, en un suspiro, el inafortunado objetivo queda rodeado, derribado y devorado vivo por un torbellino de garras sin colmillos. Tan solo los más grandes depredadores pueden resistir un ataque así y pocos lo logran. Aunque se los encuentra en distintos rincones del mundo, su dominio principal es el Nuevo Mundo, especialmente en las junglas de Lustria, donde sirven a los hombres lagarto como monturas de guerra. Sin embargo, también se han avistado manadas en las tierras del sur, en las Islas Dragón e incluso bajo los dominios sombríos de los elfos oscuros en Haggraif. Su aspecto varía según el entorno que habiten. Los que moran en las cavernas de los Druchi poseen sus cuerpos más delgados y piel de un tono oscuro, mientras que los que rondan en las junglas de Lustria presentan formas más robustas.
Ciertos rumores hablan incluso de criaturas cubiertas de patrones de camuflaje en la espalda, con manchas o rayas semejantes a los de los tigres, adaptaciones que los vuelven aún más letales como cazadores de emboscada. Los gélidos son tan temibles por su fuerza como por su resistencia. Su carne helada los hace inmunes al dolor y de su piel resuma un limo tóxico, lo bastante desagradable como para disuadir a cualquier otro de tocarlos. Armados con garras afiladas y colmillos largos y poderosos, pueden despedazar a un hombre en segundos. Por sí solos pueden no parecer una gran amenaza frente a un regimiento organizado, pero en grandes números su salvajismo desatado causa estragos en el campo de batalla. Suelen emplearse para hostigar y destruir máquinas de guerra enemigos contra los que la velocidad y ferocidad resultan devastadoras. Los gélidos son, en definitiva, encarnaciones vivientes de la jungla, fríos, letales e implacables. Los razordones parecen criaturas nacidas de la propia hostilidad de su entorno. Su cuerpo está cubierto por una coraza viviente de púas endurecidas, pinchos de huesos que brotan como una maleza letal en su piel. Esta armadura natural los protege de los depredadores más osados, pues incluso las bestias más temerarias piensan dos veces antes de lanzarse contra él. Pero las púas del razordón no son solo defensas, son un arma ofensiva devastadora. Con violentos espasmos musculares, la bestia es capaz de dispararla en lluvias mortales, una tormenta de espinas que convierte el aire en un enjambre letal. Un solo dardo basta para matar a la mayoría de las criaturas, pero el razordón posee tantos que puede lanzarlos una y otra vez hasta asegurarse que nada quede con vida. En la cuenca del Amazon, donde la vegetación se cierra sobre los remansos de agua fétida, el razordón acecha. Allí se alimenta de sus presas favoritas, los insectos gigantes que infestan la jungla. Aunque no tiene alas, su método de caza es tan implacable como ingenioso. Se arrastra lentamente entre los juncos o se sumerge en el agua, dejando apenas visibles sus ojos y fosas nasales entre las algas. Cuando un enjambre lo cubre, dispara ráfagas de púas al cielo, derribando insectos con una lluvia implacable. Incluso una simple rozadura basta para arrastrar a los zumbantes monstruos al suelo, donde los colmillos y garras del razordón completan la masacre. Las criaturas más grandes de su dieta, como las estegavispas del tamaño de caballos o las moscasables vampíricas, requieren más de un impacto para sucumbir. Pero cuando caen, el razordón devora su banquete con furia. Los eslizones, conocedores de su poder, han aprendido a capturarlos y entrenarlos, aunque jamás le encuentran un uso doméstico. El razordón es demasiado irascible y rencoroso para ello. Solo sirven para la guerra. En batalla, los batidores eslizones los incitan a disparar con un método tan sencillo como peligroso. Un pinchazo de lanza seguida de una rápida retirada hacia la cobertura. La criatura responde con furia, lanzando sus púas en dirección al enemigo o a veces hacia sus propios cuidadores. Los hombres lagarto los emplean como artillería viva, guiados hasta la línea del frente. Son provocados hasta el frenesí, convirtiendo el campo de batalla en un erial sembrado de cadáveres atravesados. Cada espina se dispara con tal fuerza que atraviesa escudos, armaduras e incluso los cuerpos de los hombres como si fueran pergaminos de carne. Peor aún, cada dardo está cubierto de diminutas púas secundarias que desgarran la carne cuando se intenta retirarlo, asegurando hemorragias terribles y una agonía prolongada. Los razordones también cumplen un papel crucial como rompecargas. Nerviosos ante el avance enemigo, reaccionan como si fueran acosados por depredadores, doblando su pellejo y liberando una andanada devastadora que barre filas enteras. Aquellos que sobreviven a la tormenta de espinas deben entonces enfrentar al monstruo cara a cara, donde sus garras fauces ponen fin a cualquier resistencia. Así son los razordones, fortalezas vivientes de espinas, depredadores pacientes y armas vivas del poder de los hombres lagarto. En las profundidades de Lustria, donde cada sombra oculta una amenaza, el razordón es uno de los guardianes más letales de la jungla. Entre las incontables maravillas y horrores que ofrece la sofocante jungla de Lustria, pocas criaturas despiertan tanta fascinación y temor como el enigmático Coatl. Con su cuerpo largo y serpentino, su cabeza semejante a la de un dragón y sus alas cubiertas de resplandecientes plumas, el Coatl parece más un sueño nacido de los dioses que un fruto de la naturaleza. No es desde luego un accidente evolutivo, sino un ser de inteligencia superior y gran poder arcano. Los sabios afirman que el Coatl posee la capacidad de moldear la jungla misma, transformando la espesura en pantanos plagados de sanguijuelas y ciénagas traicioneras. Todo con el fin de frustrar el avance de los intrusos hacia los lugares sagrados donde habita. No son pocos los estudios que lo relacionan con el dios Tepoc, patrono de la magia y del misterio entre los hombres lagarto. En efecto, para las huestes de Lustria, el Coatl es visto como una criatura sagrada del aire, un emisario divino, tal vez incluso un avatar de una propia deidad. Por ello, los chamanes eslizones invocan su favor en los momentos de mayor necesidad, cuando un templo o un santuario corre peligro de profanación.
Las apariciones del Cuatl son raras y los testigos escasos, pero quienes sobreviven para narrar su encuentro hablan de un prodigio terrible. La jungla se estremece, los cielos se oscurecen y un viento atronador desciende de lo alto, agitando la maleza como si toda la selva cobrara vida. La tormenta mágica que lo precede desorienta y dispersa a los invasores que pronto se ven atrapados en un torbellino de confusión y terror. Es en ese instante, cuando la voluntad del Cuatl domina el entorno, que los hombres lagartos se lanzan al ataque, acabando con rapidez con aquellos que osaron desafiar lo sagrado. No obstante, la relación del Cuatl con los demás habitantes de Lustria es motivo de debate. Aunque siempre acude en defensa de los hombres lagarto y de los templos ancestrales, no parece mostrar la misma benevolencia hacia los pueblos nativos de piel cobriza que habitan la selva. De hecho, estos cazadores lo consideran una presa valiosa. Un manjar exquisito capaz de alimentar un clan entero con un solo ejemplar pese a la majestuosidad del Cuatl. Para estas tribus es ante todo un trofeo de caza y una fuente de sustento. Más allá de ello, se sabe que las misteriosas amazonas codician las plumas del Cuatl utilizándolas en tocados y ornamentos rituales de gran valor. Rara vez participan directamente en su caza, prefiriendo obtener tales tesoros mediante trueques o recurriendo a los propios nativos que conocen bien los métodos para abatir a tan formidable criatura. El Cuatl es un guardián divino para unos y una presa codiciada para otros, una criatura que encarna tanto la furia mágica de la jungla como la fragilidad de lo sagrado frente al hambre y la ambición de los mortales. He recorrido los pantanos, las selvas y los cielos de Lustria y he visto con mis propios ojos horrores que ningún erudito de las tierras civilizadas creería. He escrito sobre saurios tan viejos como las montañas, sobre las criaturas que portan en sus escamas la memoria de los dioses ancestrales y sobre bestias que nacen, cazan y mueren envueltas en sangre y rugidos. Y sin embargo, de todas ellas, los rajadáctilos han dejado en mí una marca indeleble. Son el azote del cielo, una encarnación del hambre y de la matanza. A diferencia de sus parientes, los terradones no vuelan para vigilar ni para hostigar. Ellos viven para desgarrar. Allí donde algo se mueve, ellos ven presa. Allí donde alzan vuelo, el mundo se convierte en un festín sangriento. Los elizones con testarudez innata han aprendido a domar a lo indomable. Pero el precio que pagan es alto. Cicatrices, muertes y años de esfuerzo antes de lograr que una de estas bestias los acepte. Quienes sobreviven montan sobre ellos, convertidos en auténticos guerreros de élite, lanzándose contra el enemigo con una ferocidad que parece menor en comparación con la de sus monturas. Aún así, ni siquiera la disciplina de los hijos de los ancestrales puede borrar la verdad. Los rajadáctilos no sirven a nadie, salvo a sí mismos y a su hambre perpetua. Ni las armas, ni las cadenas, ni la magia parecen doblegar por completo su naturaleza asesina. Con los rajadáctilos cierro este bestiario, y con ello mi relato de las criaturas que habitan la tierra más salvaje que he pisado. Lustria no es un lugar para los débiles ni para los curiosos. Es un mundo que respira, caza y devora con cada palmo de su suelo y cada sombra en su cielo. He escrito estas páginas no para evitar a otros a seguir mis pasos, sino como advertencia. Quien se adentre en la jungla de los hombres lagarto debe saber que la muerte acecha en todas las formas y tamaños. Desde el más pequeño de los eslizones hasta el más colosal de los saurios, todos cumplen un propósito marcado por los ancestrales y ninguno mostrará clemencia al extranjero. Si mis palabras sobreviven más que yo, que sirvan para recordar lo que muchos prefieren olvidar. En Lustria, nosotros no cazamos, somos cazados.